Pensé que la muerte de mi hermana era un accidente. Me equivoqué de la peor forma imaginable. Todo empezó hace 2 años, cuando mi hermana Lisa murió, y desde entonces nada ha sido igual en nuestra familia. Éramos una familia normal, ¿sabes? No perfecta, claro, ¿quién lo es? Mi papá era el tipo callado que arreglaba todo con sus manos. Mi mamá la que organizaba cenas y siempre tenía una sonrisa para todos. Y yo, el hermano menor, el que siempre estaba en medio, tratando de no meter la pata. Lisa era la estrella, la que nos unía a todos con su risa contagiosa, su energía para salir a caminar por el bosque o sacar fotos de todo lo que le parecía bonito. Era cálida, extrovertida, de esas personas que atraen a la gente sin esfuerzo. Su muerte nos rompió en pedazos que aún no hemos podido pegar. Oficialmente, fue un accidente. Resbaló mientras hacía senderismo en uno de esos caminos que tanto le gustaban, con el aire fresco oliendo a pinos y tierra húmeda, y cayó a un barranco. El informe policial lo dijo claro, pero desde el principio algo no me cuadraba. ¿Por qué no gritó? ¿Por qué su cámara que siempre llevaba colgada no captó nada raro? Pero en ese momento el dolor era tan grande que no cuestioné mucho. El funeral fue un borrón. El olor a flores marchitas en la iglesia, el frío de las bancas de madera bajo mis manos temblorosas y el silencio pesado que se colaba entre los sollozos de mi mamá. Mi papá apenas hablaba, su cara como una máscara de piedra, y yo me sentía vacío, como si me hubieran sacado algo de adentro. Lisa había tenido un novio, Matt, durante 1 año más o menos. No era parte de la familia, ni cerca. Era un tipo que apareció en su vida y que ella dejó porque era demasiado intenso. Me contaba, en esas charlas nocturnas en la cocina con el olor a té de manzanilla flotando, que él era controlador, mensajes constantes apareciendo sin avisar en su trabajo, comentarios celosos cuando salía con amigos. Es un pegajoso de nivel 5, bromeaba ella riendo para quitarle peso, pero yo veía el nerviosismo en sus ojos, cómo apretaba la taza caliente como si buscara consuelo en el calor. Después de la ruptura, él no lo tomó bien. Llamadas, flores enviadas a la casa con notas que olían a colonia barata y desesperación. Lisa decía que se cansaría, que era inofensivo, pero yo no estaba tan seguro. Su voz en los mensajes de voz que ella me mostró era suave, casi suplicante, pero había un tono de bajo que me ponía la piel de gallina, como un susurro que no cuadra con el viento. Matt no vino al funeral, gracias al cielo, y pensé que eso era el fin. Pero 1 semana después, en un jueves lluvioso donde el agua golpeteaba el techo como dedos impacientes, sonó el timbre. Mi mamá abrió la puerta, el aire húmedo entrando con un olor a tierra mojada y ozono, y ahí estaba él, con un ramo de lilas, las favoritas de Lisa, goteando agua en el porche. Solo quería presentar mis respetos, dijo con esa voz baja, inclinando la cabeza como un perro perdido. Mi mamá, que nunca ha sido buena para rechazar a nadie, lo dejó pasar. Se sentó en el sofá, el cuero crujiendo bajo su peso, y empezó a hablar de Lisa como si la conociera mejor que nosotros. Describía su risa, cómo echaba la cabeza atrás y el sonido llenaba la habitación. Su sonrisa que iluminaba todo, incluso cómo pedía panqueques con extra de jarabe en los desayunos. El aire se sentía espeso, cargado con el olor dulce de las flores mezclado con el café rancio que mi mamá le ofreció. Mi papá se quedó en silencio, su mandíbula tensa, las venas en su cuello latiendo visiblemente. Cuando Matt se fue, le pregunté a mi mamá por qué lo dejó entrar. Está de luto también, dijo, su voz temblando un poco, como si justificara su propia debilidad. Pero yo no compraba eso. No parecía luto. Parecía algo más oscuro, como si estuviera acechando, esperando algo. En los meses siguientes, Matt empezó a aparecer en todos lados. Primero en una barbacoa familiar, donde el humo de la parrilla flotaba espeso y el olor a carne asada se pegaba a la ropa. Llegó sin invitación, con una cerveza en la mano, diciendo que mi mamá le había dicho que estaba bien. Se sentó en una silla de jardín, la tela áspera crujiendo, y hablaba de recuerdos con Lisa, cómo iban de excursión y el sol calentaba su piel mientras caminaban por senderos polvorientos. Mis tíos lo miraban raro, pero mis padres, ahogados en su grief, lo dejaban pasar. Es inofensivo, decía mi mamá, solo la extraña. Pero no era inofensivo. Empecé a notar cómo sus ojos seguían a la gente, cómo su sonrisa era delgada, como un corte en papel, y el aire alrededor de él se sentía más frío, como si absorbiera el calor de la habitación. En las cenas navideñas, con el olor a pavo horneado y canela flotando, apareció de nuevo, trayendo un regalo envuelto en papel rojo crujiente. Me acorraló en la cocina, el piso de baldosas frío bajo mis pies descalzos, y se apoyó en la encimera, el granito helado contra sus manos. Era diferente conmigo, ¿sabes? Dijo, su aliento oliendo a vino tinto. Me puse rígido, el nudo en mi estómago apretándose. ¿Qué quieres decir?
Sonrió, esa sonrisa inquietante que no llegaba a sus ojos. Me contaba cosas que no le decía a nadie más. ¿Cómo qué? Su sonrisa se amplió y el silencio de la cocina se hizo pesado, solo roto por el tic-tac del reloj en la pared. Como que no le tenía miedo a la muerte. Sentí un escalofrío subir por mi espalda, como dedos helados rozando mi nuca. Esa noche no pude dormir. El colchón se sentía demasiado blando, las sábanas pegajosas con sudor frío. Y soñé con Lisa cayendo, pero en el sueño alguien la empujaba. Una sombra con esa misma sonrisa. Decidí revisar los diarios de Lisa. Ella siempre escribía, en cuadernos de tapa dura con olor a papel nuevo. Garabateando pensamientos, listas, dibujos. Los encontré en su habitación, que mis padres habían dejado intacta, el aire estancado oliendo a su perfume desvanecido y polvo acumulado. Hojeé las páginas, el papel áspero bajo mis dedos y encontré entradas normales, letras de canciones, planes para fotos, observaciones sobre el clima. Pero luego una que me heló. Creo que Matt me sigue. No para de mandar mensajes. Dice que sabe algo que yo no. Me siento como si no pudiera escaparme. El corazón me latió fuerte, un pulso sordo en mis oídos, y se lo mostré a mi mamá esperando que abriera los ojos. Pero lo descartó, su voz suave pero cansada. Lisa era dramática a veces, seguro no es nada. Me sentí frustrado, el calor subiendo a mi cara, pero no insistí. El grief nos tenía a todos en una niebla. Días después, vi su auto estacionado al final de la calle, el motor ronroneando suavemente, el escape humeando en el aire fresco de la tarde. No era la primera vez. Lo había notado antes, una sombra al atardecer, pero me convencía de que era coincidencia. Esta vez supe que no. No vigilaba a la familia, me vigilaba a mí. El sol se ponía tiñendo el cielo de rojo como sangre y sentí un frío en los huesos que no se iba con el abrigo. Empecé a notar más cosas, llamadas de números desconocidos que colgaban al contestar, el silencio crepitando en la línea, sombras en las ventanas por la noche, cuando el viento susurraba entre los árboles como susurros. Mis sueños se volvieron peores. Lisa apareciendo, su cara pálida, susurrando, «Él no se va», y despertaba con el corazón acelerado, las sábanas enredadas como cadenas. La semana pasada fue el cumpleaños de mi papá. El aire olía a pastel horneado y velas derretidas, la casa llena de risas forzadas para fingir normalidad. Matt apareció trayendo un libro de mesa sobre senderos de hiking, envuelto en papel que crujía como hojas secas. Lisa lo habría elegido, dijo, su voz suave pero con un filo. No pude más. Lo confronté afuera, en el porche, el frío de la noche mordiendo mi piel, el olor a humo de chimenea lejano. ¿Qué demonios haces aquí? Le espeté, mi aliento visible en el aire. Su sonrisa no vaciló. Presentando respetos, Lisa rompió contigo. No te quería cerca. ¿Por qué no la dejas ir? Sus ojos se oscurecieron como pozos negros. ¿Ella te dijo eso? Sí. Se acercó, su voz un susurro que olía a menta rancia. Me dijo muchas cosas a mí también. Cosas que no le contó a nadie. Luego soltó lo que me dejó sin aire. Estaba ahí, ¿sabes? En el sendero. Mi estómago se revolvió, un náusea fría subiendo. ¿Qué? Sonrió frío. No cayó. Me miró a los ojos y me pidió que la dejara ir. Mientes. Inclinó la cabeza. ¿Seguro? Pregúntate, si resbaló, ¿por qué no gritó? Llamé a la policía esa noche, el teléfono resbaladizo en mi mano sudada, contándoles todo, el acecho, el diario, su confesión. Al día siguiente fueron a su apartamento. Vacío, sin muebles, sin ropa, como si nunca hubiera vivido ahí. El aire en mi casa se sintió más pesado desde entonces, como si algo se hubiera mudado. No se lo conté a mis padres. No sé si me creerían, con sus ojos nublados por el dolor. Cada noche verifico las cerraduras, el clic metálico resonando en el silencio, y me siento en la cama, teléfono en mano, el colchón hundiéndose bajo mi peso, demasiado asustado para dormir. Anoche revisé los diarios de nuevo, la habitación de Lisa fría como una tumba, el polvo danzando en la luz de la linterna. La última página, que antes estaba en blanco, ahora tenía una frase garabateada en tinta negra irregular. No está vigilando. Está dentro. Sentí el mundo inclinarse, un vértigo que me mareaba, el papel temblando en mis manos. ¿Cómo apareció eso? Nadie entra ahí. Corrí a mi habitación, el pasillo oscuro estirándose como un túnel, y cerré la puerta, el madera crujiendo. Pero oí un susurro, mi nombre, desde adentro del armario. Abrí la puerta de golpe, el aire estancado oliendo a colonia barata, y nada. Solo sombras. Desde entonces siento su presencia, un frío en las habitaciones, olores que no pertenecen, susurros en el viento. Matt no era humano, era algo que se pegó a Lisa, y ahora a nosotros, estirando su sombra sobre nuestra grief. Si ves a alguien que no debería estar, no lo invites, porque una vez dentro nunca se va.
Después de esa noche, empecé a notar cambios en la casa. Objetos movidos, la foto de Lisa en la repisa, girada levemente, como si alguien la hubiera tocado con dedos invisibles, el marco frío al tacto a pesar del calor del salón. El olor a lilas apareciendo de la nada en pasillos vacíos, dulce y empalagoso, mezclándose con el aroma normal de la cena que mi mamá preparaba, haciendo que el aire se volviera nauseabundo. Mis padres lo niegan, dicen que es mi imaginación, pero vi a mi mamá hablando sola en la cocina, respondiendo a un susurro invisible mientras removía la sopa, el vapor subiendo como fantasmas, su cara pálida bajo la luz fluorescente que parpadeaba levemente, creando sombras danzantes en las paredes. ¿Estás bien?, le pregunté y ella se giró con una sonrisa forzada, pero sus ojos estaban vidriosos, como si escuchara una voz lejana. Investigué online. Noches enteras frente a la computadora. El brillo de la pantalla quemándome los ojos en la oscuridad. El teclado clicando suavemente mientras buscaba en foros sobre apariciones, acechos sobrenaturales, historias de ex que no se van porque no son de este mundo. Encontré relatos similares. Entidades que se alimentan de grief, pegándose a familias rotas, imitando a los perdidos para infiltrarse. Uno hablaba de un novio que regresaba en eventos, susurrando secretos hasta que la familia se desintegraba. Sentí un nudo en la garganta, el mouse resbaladizo por el sudor, y cerré la laptop de golpe, el sonido ecoando en la habitación silenciosa. Pero los sueños no paraban, Lisa caminando por el sendero, el sol filtrándose entre hojas crujientes que olían a resina, y Matt siguiéndola, su forma elongándose en la sombra, brazos extendiéndose como ramas torcidas. Despertaba con marcas en los brazos, rojas y ardientes, como dedos apretando. Y el dolor persistía horas, un recordatorio punzante. Fui a la policía de nuevo. El edificio oliendo a café rancio y papel viejo, explicando las marcas, los susurros, pero rieron. Sin evidencia, chico, ve a un terapeuta. Me sentí impotente, el aire acondicionado soplando frío en mi cara mientras salía. El sol afuera cegador pero sin calentar. Decidí ir al barranco donde Lisa cayó. El camino polvoriento crujiendo bajo mis botas, el aire fresco pero pesado con el olor a tierra removida y vegetación salvaje. El lugar era silencioso, demasiado, solo el viento susurrando entre los árboles como risas ahogadas. Cavé donde recordaba, la tierra húmeda pegándose a mis manos, fría y granulosa, hasta que encontré su cámara, enterrada superficialmente, como si alguien la hubiera dejado para que la hallara. La encendí. La batería aún viva de forma imposible, y revisé las fotos, paisajes, selfies de Lisa sonriendo, pero luego imágenes de Matt mirándola desde lejos, su sonrisa fría capturada en píxeles. La última, él empujándola, su mano extendida y su cara no era humana, ojos vacíos como abismos, piel estirada como si algo la inflara desde dentro. Corrí de ahí, las ramas arañándome los brazos, el corazón latiendo como un tambor en mi pecho, pero sentí pasos detrás, pesados pero silenciosos. Un aliento cálido y rancio en la nuca. Llegué al auto jadeando, el metal caliente bajo el sol, y arranqué, el polvo levantándose en una nube. Pero en el retrovisor vi una figura en el borde del barranco, inmóvil, beckoning con una mano que no parecía terminar. Ahora, en la casa, oigo risas como la de Lisa, pero distorsionadas, ecoando en las paredes a medianoche, cuando el silencio es absoluto. Mis padres duermen, pero yo velo, sintiendo el frío filtrarse por las grietas, el olor a colonia invadiendo todo. Él está dentro, no solo en la casa, sino en nosotros, tejiendo su red de grief y secretos. Ayer encontré otra nota en mi bolsillo, papel arrugado con tinta fresca. Sé lo que hiciste. ¿Qué hice? Nada, pero el terror me consume, un vacío que crece. Si oyes un susurro en la oscuridad, no respondas. Te arrastra adentro y una vez allí eres parte de él para siempre. Han pasado días desde que encontré la cámara y el peso de lo que vi me aplasta como una losa fría. La guardé en un cajón. Pero cada noche oigo su obturador clicando en mis sueños, capturando momentos que no deberían existir. Intenté contárselo a un amigo en un café con olor a espresso quemado y mesas pegajosas, pero me miró como si estuviera loco, su risa nerviosa cortando el aire. Es el estrés, hombre, dijo, pero yo sentía ojos en la ventana, una silueta borrosa al otro lado del vidrio empañado por la lluvia. Volví a casa caminando, el pavimento húmedo reflejando luces callejeras como ojos parpadeantes. Y cada paso se sentía vigilado. El viento carrying susurros que sonaban como el nombre de Lisa. Mis padres están cambiando. Mi papá, que apenas hablaba, ahora murmura solo en el garaje, herramientas crujiendo en sus manos mientras arregla cosas que no están rotas. Lo encontré una vez, el aire oliendo a aceite y metal, y sus ojos estaban distantes, como si escuchara una conversación invisible.
Mi mamá organiza más eventos pero olvida detalles, quemando la comida en la estufa, el humo acre llenando la cocina. ¿Estás bien? Pregunté y ella sonrió, pero fue esa sonrisa delgada, como la de Matt. El Griff los está comiendo, o algo más. Busqué ayuda en un grupo de apoyo online, tecleando en la oscuridad, el cursor parpadeando como un corazón latiendo. Pero las historias allí eran peores, familias destruidas por presencias que se infiltran, robando recuerdos, estirando la realidad hasta romperla. Una noche, no pude más y confronté la presencia. Me paré en la habitación de Lisa, el aire gélido pese al verano, y grité, ¿qué quieres? El silencio respondió primero, luego un crujido en las paredes, como huesos ajustándose. La foto de Lisa en la pared se giró sola, su sonrisa ahora torcida, y sentí manos invisibles en mis hombros, frías y firmes, empujándome hacia atrás. Caí al suelo, el piso duro golpeando mi espalda, y vi una sombra en la esquina, formándose como humo coagulándose, ojos brillando en la oscuridad. Ella me pidió que la dejara ir, susurró, la voz de Matt pero distorsionada como eco en una cueva. Luché por levantarme, el pánico quemando mi pecho, y corrí. Pero la puerta se cerró sola, el pomo helado resbalando en mi mano sudada. Logré salir, jadeando en el pasillo, pero desde entonces, las marcas en mis brazos se han profundizado. Venas oscureciéndose como si algo se filtrara adentro. Lisa no cayó. Fue liberada o atrapada por esto que usa a Matt como máscara. Ahora escribo esto temblando, el lápiz raspando el papel, porque sé que viene por mí. Si lees esto y sientes un frío repentino, un olor a lilas donde no debería, corre. Porque él no es un ex. Es el vacío que llena los huecos del Griff, y una vez dentro te vacía hasta que no queda nada.